Mucho gusto, secretario. Laura Barros, de la Agencia Española de Noticias EFE. Recientemente el embajador de Colombia en Estados Unidos dijo que había habido un error de cálculo, un cálculo equivocado con respecto a la salida de Maduro del poder y que no habían tenido en cuenta o se subestimó la capacidad de él de mantenerse en el poder. ¿Qué piensa usted que ha sucedido con respecto a la estrategia frente a Venezuela? Y principalmente porque usted ha sido una de las personas que ha liderado desde la OEA la oposición al gobierno de Maduro. Ese en primer lugar. Y en segundo lugar, sus opositores en la contienda electoral hablan de que hay una OEA polarizada. Entonces, ¿de qué manera podría usted, en caso de conseguir un segundo mandato, hacer puentes, tender puentes en la OEA para evitar esas posiciones polarizadas? ¿Y cuáles serían las prioridades en ese segundo mandato? La estrategia para Venezuela definitivamente ha tenido que ser trabajada con la realidad venezolana, con lo que la realidad venezolana ponía y de lo que debíamos hacer para mejorar esas condiciones políticas o institucionales del país. No creo que puedan juntarse las dos cosas, o sea, una estrategia para la Organización de Estados Americanos era la redemocratización del país, era que el país no abandonara el sistema interamericano, era que Venezuela tuviera capacidades de representación de sus poderes democráticos y de aquellos que realizaban una tarea de fortalecimiento institucional o de promoción de la democracia en el país. Esa estrategia ha tenido los alcances y los resultados que era posible tener en la realidad venezolana. Y eso lo hemos tomado como un resultado positivo al respecto. Esa estrategia tenía que ver esencialmente con estos puntos de los que hablamos, pero no podía confundirse con una estrategia de sacar a Maduro. Yo creo que la estrategia nunca podía ser sacar a Maduro. El objetivo que podíamos tener en la Organización de Estados Americanos, y ahí quizás difiere con la visión que puedan tener otros y las estrategias que puedan haber tenido otros, nuestra estrategia era redemocratizar el país y fortalecer instituciones democráticas dentro del país, dar garantías a aquellos que eran víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, dar garantías y posibilidad de denuncia a aquellos que eran víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país, tratar de generar condiciones para paliar y aliviar la crisis humanitaria, generar condiciones para paliar los efectos de la crisis migratoria. En todos estos temas se ha trabajado, y se ha trabajado con resultados concretos. Lo que sostiene a Maduro no es un sistema político ni institucional. A Maduro lo sostienen 5 o 6 pilares. Uno de ellos es obviamente la presencia de más de 20.000 cubanos en Venezuela, que se llevan aproximadamente unos 30.000 barriles de petróleo al mes. Y precisan esos barriles de petróleo y no pueden irse, porque si no entrarían en algo peor todavía de lo que fue el periodo especial en su momento. Los cubanos nunca han tenido una gran capacidad de democratizar países, más bien ha sido lo contrario el efecto que han tenido sobre los países donde han estado. Tampoco han sido muy capaces internacionalmente de promover y respetar los derechos humanos, más bien han habido retrocesos en los países donde han estado. Y han aumentado las violaciones y han aumentado los mecanismos represivos. Segundo pilar sería el ELN. El ELN también tiene una lógica de permanencia en Venezuela. Gran parte de su financiación hoy, ya sea en actividades de narcotráfico o sea en actividades de minería ilegal, provienen de Venezuela. El ELN nunca ha sido una
una organización muy afín a la negociación política y al diálogo, lamentablemente. Tanto que cada vez que el sistema político colombiano más o menos los ha ido llevando a un proceso de diálogo, han tenido reacciones que, traducidas en secuestros o en atentados terroristas, que han hecho retroceder esos procesos. Otro pilar son los disidentes de la FARC, que también tienen la misma lógica de financiamiento que el ELN. Por lo tanto, también es muy relevante para ellos su permanencia en Venezuela y la sustentabilidad de este régimen. También se puede decir de ellos al respecto que imagínense que ellos abandonaron la FARC porque no querían formar parte del proceso del acuerdo de paz. O sea que tampoco es gente que se aviene con mucha facilidad al diálogo político, a la negociación política. Tenemos a Hezbollah e Irán, que son Irán y Hezbollah, que tienen todavía cuentas pendientes con atentados terroristas en nuestro continente, y que también Hezbollah fundamentalmente obtiene fondos para su financiamiento del narcotráfico desde Venezuela. Tenemos también los carteles de la droga como quinto pilar. Los carteles de la droga, ustedes saben que también sus capacidades de negociación son limitadas y los mecanismos que utiliza cuando va a negociar o cuando no negocia siempre se traducen en masacres, que en las finales de esos procesos llegan a decenas de miles de muertos, como hemos visto en otras partes en el hemisferio. Por lo tanto, y está el último pilar, que es un pilar endógeno, que es el propio aparato represivo, con mucha cooperación internacional, por inteligencia iraní, inteligencia cubana, mecanismos de represión, de tortura, también basados en esa cooperación internacional, que tienen también una transversabilidad muy fuerte en cuanto a actividades también de minería ilegal, de narcotráfico y de corrupción, de contrabando con los países vecinos. Entonces, las lógicas que sostienen al régimen no son lógicas que han sido siquiera desafiadas. O sea, ¿qué ha hecho alguien para que los cubanos se fueran de Venezuela? Todavía nadie ha hecho nada al respecto. ¿Qué es lo que ha hecho alguien para que el ELN se fuera de Venezuela? Tampoco se ha hecho mucho al respecto. ¿Qué se ha hecho para que los disidentes de la FARC se vayan de Venezuela? Tampoco mucho al respecto. ¿Qué se ha hecho para que Irán y Hezbollah se vayan de Venezuela? Tampoco se ha hecho mucho al respecto. ¿Y qué se ha hecho para que los carteles de la droga se vayan de Venezuela? Tampoco se ha hecho mucho al respecto. Por lo tanto, estos pilares han seguido ahí, inconmovibles, y por lo tanto este régimen, Maduro se lleva el nombre del régimen, pero o sea, Maduro es material prescindible. Maduro es... además es de alguna manera una carga, porque o sea, más allá de que este sea un sistema fracasado en cualquier parte del mundo, que lo hemos visto, los resultados económicos, productivos que puede producir un régimen como este, lo hemos visto en el fracaso completo en Cuba, y lo hemos visto en el fracaso absoluto en Venezuela. Pero Maduro todavía ha exacerbado eso, llevándolo prácticamente a una dimensión de Estado fallido, o sea, en el cual prácticamente uno ve todas las cifras de Venezuela, sean corrupción, productividad, lo que sea, están siempre en el medio de estados fallidos, o sea que es algo ya prácticamente que ronda más en lo fracasado, en lo patético, pero con una lógica de violencia y de criminalidad que obviamente se puede sostener a sí mismo. Y por lo tanto eso es las estrategias sí han trabajado en los puntos que se han abocado de esas estrategias, que eran los que mencioné al principio. Pero estos puntos, estos pilares de la dictadura del régimen nunca han sido desafiados. La OEA tiene capacidades propias de actuación consensuada.
que se han visto en varios temas del continente. Yo creo que lo que polariza no es una dinámica política hacia la organización, porque han salido muchas cosas, casi todas prácticamente por consenso dentro de la organización. Menos en el tema Venezuela, y tampoco existe una polarización muy marcada en el tema Nicaragua. Existe sí diferencias, pero no es una polarización marcada. Sí existe una polarización en el tema Venezuela, pero no es que la organización polariza, es que el tema polariza. Es que, o sea, algunos están de un lado y otros están del otro, pero no es una dinámica de trabajo de la organización. ¿Qué más que nos gustaría que tener consensos en el tema Venezuela? ¿Qué más nos gustaría que trabajar juntos para resolver las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el tema institucional del país? Creo que los resultados definitivamente, si todos hubiéramos estado en la misma página, quizás hubieran tenido otros desarrollos. Sí, la OEA, a pesar de lo que polariza el tema de Venezuela, no lo polarizó a tal nivel de no tener capacidad de acción sobre el tema de Venezuela. Uno ve las resoluciones de la organización en temas institucionales en Venezuela y han estado siempre así, sea para declarar la alteración del orden constitucional, sea para declarar ilegítima la reelección de Maduro, sea para declarar ilegítimo el gobierno de Maduro, sea para aceptar al representante de la Asamblea Nacional aquí en el Consejo Permanente. O sea, nos hemos salido de la retórica en el tema de Venezuela, ya sea para denunciar los crímenes de lesa humanidad. Siempre ha habido acciones concretas con resultados concretos en el tema de Venezuela. O sea, que tampoco eso tiene la negatividad que pueden tener otras dinámicas de polarización que han habido en otras organizaciones, en otros tiempos, y que la ha llevado a la propia inacción en el propio tema Venezuela. Nosotros hemos seguido trabajando el tema Venezuela todo el tiempo, y ojalá que un día el tema Venezuela no polarice más. Nos gustaría eso más que nada en el mundo.